Bienvenidos a la segunda temporada de Hispanic Dilemma. Estamos de vuelta y les saluda la abogada y analista política María Herrera Mellado. Hoy tendré el placer de conversar con tres analistas, escritoras y activistas de diferentes estados en los Estados Unidos y de Centroamérica. Muchísimas gracias por continuar con nosotros y vamos dándole la bienvenida. En primer lugar, me gustaría invitar a Willy Andrés Lora. Bienvenido, Willy, analista político que nos saluda desde El Salvador. Gracias, María, por la invitación. Un gusto estar contigo aquí desde El Salvador en estos días que estamos trabajando, así que un placer estar en el programa. ¿Cómo está todo por El Salvador? Hemos visto las inundaciones que se produjeron hace escasamente 2 días. Sí, muy bien, las cosas por aquí, obviamente los temporales y la tormenta tropical Bonnie que pasó por esta área causó mucho daño, pero se está recuperando, las cosas están mejorando y por aquí estamos unos días más ya antes de regresar a Estados Unidos. Muchísimas gracias, Willy. Le doy la bienvenida a Sadi Chávez desde Texas. Bienvenida, Sadi. Hemos pasado un fin de semana juntas. ¿Cómo estás? Muchas gracias, María. Encantada de estar hoy con ustedes. Pues realmente hemos pasado un fin de semana excelente celebrando el 4 de julio, la independencia de Estados Unidos, aquí en Texas. Y pues como es muy tradicional, pues acudiendo al rodeo, viendo un bull riding y celebrando de la mejor forma con fuegos artificiales la independencia de Estados Unidos y pues apoyar la libertad de este país, por supuesto. Muchísimas gracias, Sadi. También quiero darle la bienvenida a Antonio Moreno desde Sevilla, historiador y escritor, que también ha celebrado el 4 de julio en España. Bienvenido, Antonio. Muy bien hallado, así es. Ahí hemos estado celebrando el 4 de julio entre Málaga y Macharabiaya, conmemorando la cuna de Bernardo de Galvez, que fue uno de los grandes héroes de la independencia. Muchísimas gracias, Antonio, por unirte al programa. Willy, quiero empezar contigo y hablar sobre la importancia de la crisis que se vive en Estados Unidos con respecto a la celebración precisamente del 4 de julio. ¿Cómo ha surgido esta crisis institucional también en el país con respecto a lo que vienen siendo las celebraciones? Hemos visto incluso que muchos condados de Estados Unidos no se llevaron a cabo los fuegos artificiales. También hemos sufrido otro tiroteo masivo. ¿Qué estamos viviendo y qué podemos esperar de los próximos 4 de julio? Bueno, yo creo que lo que estamos viviendo es algo difícil de explicar en pocas palabras, pero realmente viene a colisión con con la erosión de los valores sociales en Estados Unidos, de lo que son el valor de la familia, lo que son los valores conservadores. Hemos visto el 4 de julio, un 4 de julio lleno de sangre, de asesinatos masivos en Chicago, una de las ciudades más grandes de Estados Unidos, altamente liberal. Hemos visto cómo se ha ido deteriorando este día, que es un día en el cual se celebra la independencia de Estados Unidos, a este tipo de historias y básicamente a la degradación de la sociedad norteamericana. Y da mucha pena porque es el día en que supuestamente todos tenemos que celebrar que somos independientes, un día que se celebra en todos los países de su independencia, pero como se ha ido deteriorando el tema social en Estados Unidos, se refleja en lo que vimos el 4 de julio aquí en Estados Unidos, que a diferencia a lo mejor como se vive en España, se vive en otros países donde no es el día de la independencia el 4 de julio, pero se celebra en algunos de estos países, como decía en España, vemos esa diferencia, todavía esa barrera cultural que estamos viviendo en Estados Unidos y esa pérdida de valores. Es por lo cual el día del 4 de julio fue tan negro este año en comparación a otros. No sé qué piensa Antonio ahí en España, que también se celebró por allá el 4 de julio, o participó en una de estas celebraciones. ¿Cómo lo vieron por allá? Sí, yo decirte, Willy, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero te matizaría una cosa. En España, por desgracia, el 2 de mayo, que antiguamente era celebrado como día de fiesta nacional por el levantamiento del pueblo español contra Napoleón, ya no se celebra. Solo es el Día de la Comunidad de Madrid. Muchos días patrios, días nacionales los han quitado. Por ejemplo, el Día de Santiago, que era el Día del Patrón de España, pues ahora solo es el Día de Galicia y cosas así, ¿no? Creo que sí es verdad, como tú bien dices, que Estados Unidos está viviendo una degradación social galopante, pero es que el resto de Occidente y particularmente España tampoco es que estemos mucho mejor. Yo este año sí te digo que he vivido un 4 de julio entrañable porque yo quería conocer las celebraciones en Málaga. Primero es en Málaga, que hay un pasacalle en honor a Bernardo de Galvez, van vestidos de época, ¿no? del siglo XVIII, muy bien caracterizados. Y luego en el pueblecito donde nació Galvez, que fíjate que apenas tiene 500 habitantes, está en la sierra, la carreterilla para llegar es de aquella manera, es regular, pero la verdad que mereció la pena porque es un pueblo que se vuelca con su historia. Es el único lugar de Europa donde es fiesta oficial el 4 de julio
está hermanado Macharabiaya con las ciudades de Pensacola y Galveston, y yo tenía muchas ganas de conocerlo. Y, en fin, han pasado los años y mira por dónde la primera vez pues he podido conocerlo frente por frente, de primera mano, haciendo un reportaje, y para mí ha sido entrañable, y me dio mucha pena cuando me enteré de la noticia esta como tú bien estás diciendo, del 4 de julio tan terrible, ¿no?, en Estados Unidos. Así es. Sadi, ¿qué nos puedes decir de la celebración en Texas y cómo se vive el patriotismo en Texas respecto a otros estados? En unos momentos vamos a ver un vídeo que ha lanzado el Partido Republicano precisamente para hablar de cómo los estados donde gobierna la izquierda y donde los demócratas están cosechando muchas victorias, pues se está acabando con los valores como valores fundamentales, como el derecho a la vida, la familia, la defensa de la seguridad nacional. ¿Qué representa Texas para Estados Unidos en defensa del patriotismo versus otros estados? Bueno, así es, María. Realmente este año se ha notado la diferencia con otros años en la celebración. Ha sido una celebración un poco más tímida por diferentes razones. Incluso pues por la ola de incendios que estamos también sufriendo aquí en Texas, pues no se ha permitido celebrar con fuegos artificiales como otros años. Pero siento que pues las familias y en casa sí que se ha tratado de mantener la celebración y mantener los ánimos, pese a que, como bien decía Willy, durante estos últimos años se ha visto degradado pues ese sentimiento de patriotismo, el sentimiento de celebrar el país, de salir con banderas, de celebrar la independencia de Estados Unidos y las bases de este país, como ha sido constituido pues en familia, en Dios y en libertad. Pero bueno, tratamos de mantener la tradición aquí en Texas, puesto que es un estado tan conservador y orgulloso de su historia. Y sí que se ha celebrado pues a un poco a escala menor, pero siempre apoyando esta celebración y siendo un ejemplo para el resto de la nación de cómo se debe pues apoyar la historia de Estados Unidos, los valores del país, y pues no dejar que estos incidentes tan terribles en otros estados, incluso pues en este desfile en el que ha ocurrido este tiroteo masivo, pues nos detenga de luchar y celebrar un momento tan importante para el país, una fecha tan entrañable. Así es. Quiero poner el vídeo y luego preguntarle a Willy su opinión sobre la campaña que está llevando a cabo el Partido Republicano en todo Estados Unidos y concretamente en los estados en los que se conoce aquí como battleground, los estados de batalla, en los que el voto está muy dividido, muy reñido, y en las elecciones de 2022 pues va a ser determinante. Veamos el spot, el anuncio en español que ha hecho el Partido Republicano para persuadir al votante hispanoamericano en Georgia. Vamos a ir con el vídeo un segundito. El hogar de los valientes y la tierra de libertad siempre han representado una cosa: el sueño americano. Hoy, ese sueño se está escapando del alcance. El senador Warnock y los demócratas han permitido que la esperanza de una vida mejor se haya convertido en una reliquia del pasado. El aumento de los precios, las fallas en el suministro de alimentos y viviendas carísimas han transformado para muchos el sueño de un futuro mejor en una fantasía. Nosotros, el pueblo, nos merecemos algo mejor. Bueno, Willy, ese era el spot publicitario, el anuncio, que primero sorprende porque es en español. En segundo lugar, pues en un estado como en Georgia, ¿no?, donde últimamente pensamos que íbamos a conseguir más congresistas, ¿no?, más senadores, mayor representación por parte del conservadurismo, y sin embargo los últimos dos representantes, los votos se fueron para la izquierda. Y también quería saber tu opinión como padre, ¿no?, como padre aquí en Estados Unidos, de si es acertada la campaña del Partido Demócrata apuntando a la pérdida de valores, a las preocupaciones de las familias, principalmente en el ámbito de la economía, del encarecimiento de las casas. ¿Qué te parece? Tú conoces también muy de cerca al que es el director de comunicaciones del Partido Republicano para los hispanos, Jaime Flores, que muy amablemente siempre nos atiende en este medio. Son los valores, es el valor de
de norteamericano que se ha ido perdiendo. El Partido Republicano con este spot lo que ha querido decir es, nosotros queremos recordar a la gente, y mucho más al votante hispano, de que nosotros sí somos valores, sí tenemos valores, sí creemos en la familia, sí creemos en ese núcleo familiar que es quien convierte en estas sociedades en lo que son mejores países. Yo creo que ese spot, y lo sacan en un momento preciso que están pasando dos cosas. Primero, el cambio o el movimiento de ese voto hispano del Partido Demócrata al Partido Republicano, como ha quedado reflejado en las últimas encuestas que hemos visto. Ese trending no va cambiando. Entonces, hacerlo en español, tratar de hablar de nuevo de los valores, hablar del tema económico, que en realidad tiene un impacto en el bolsillo del votante hispanoamericano en Estados Unidos, que es usualmente como vota la gente, dependiendo cómo está su bolsillo, y le hicieron hincapié a la falta de alimentos, a la escasez de otros alimentos, a los altos costos de energía, a los altos costos de la vivienda. O sea, todo lo que está sufriendo el norteamericano o el hispanoamericano en Estados Unidos es lo que está reflejado en ese spot, y directamente el tema de los valores. Es como vamos a hacer ese referéndum el 4 de julio, que cuando sale este spot, de lo que son los valores norteamericanos, lo cual nosotros como Partido Conservador estamos reflejando en este spot. Es lo que veo en eso. Y sale en un momento preciso en el cual existe ese descontento con la Casa Blanca, descontento económico, descontento en política exterior, descontento en política energética, en precio, en todo eso. O sea, no pudo salir en mejor momento ese spot que no fuera ahora, y en español completamente. Y en español. Sí, de hecho, si vemos, voy a poner una de las imágenes donde habla de lo que realmente le importa a las familias norteamericanas por orden de importancia, ¿no? Y aquí vemos exactamente como la inflación, 33%. ¿Me escucháis, verdad? Sí. Exacto, la inflación importa un 33%, el precio del gas 15%, la economía. Fijaros en qué lugar está el aborto, y con esto me quiero ir con Sadi, preguntarle, Sadi, todo este escándalo que montan las feministas que hemos visto tan desagradable en la última semana y media a colación, ¿no?, de la revocación de la sentencia de Roe versus Wade, que no elimina ni siquiera el aborto, solamente devuelve la potestad para determinar si los estados van a defender la vida o van a abogar por la cultura de la muerte y que se asesinen a millones más de seres no nacidos. O sea, si te das cuenta, los datos solo importa el 5%. Entonces, ¿cómo hemos tenido durante una semana y media? Bueno, y no realmente durante una semana y media, ¿no, Willy? Yo creo que el último año y medio, incluso desde que se filtró la posible sentencia, Sadi, hemos visto cómo se ha ido calentando el ambiente, se han perseguido a los jueces del Tribunal Supremo. En fin, en Texas, que es uno de los estados más conservadores y que además el fiscal de Texas, fiscal general Paxton, consiguió una gran victoria para que se diese cumplimiento a la ley que se aprobó de Texas, que básicamente sí acaba con la posibilidad de terminar el embarazo por motivos que no estén tipificados en la ley. ¿Cómo se vive en Texas todo esto? Y si hay de nuevo una diferencia entre lo que tú estás viendo en Texas con respecto a las imágenes que nos venden y nos imponen desde CNN, MSNBC, ¿cómo lo ves tú? Bueno, aquí realmente en el estado ha sido una gran victoria, puesto que de forma democrática hacía muchos años que se había decidido que Texas era un estado que no apoyaba el aborto, y es lo que va de la mano realmente de la cultura tejana. Es una cultura muy tradicional, pro familia, en fe, y ha sido una gran victoria que desgraciadamente los medios no reflejan, pues la felicidad y el alivio que sienten sus ciudadanos realmente al obtener pues esta ganancia para nuestro estado, pero sí que muestran muchísima atención a estas manifestaciones tan horribles, de las que vemos incluso fotografías tan penosas, como una mujer embarazada de 8 o 9 meses escribiendo en su vientre que todavía ese bebé que tiene dentro no es un ser humano. Cosas así se ven pues en diferentes puntos del país, reflejando pues la atención de los medios a todas estas manifestaciones, incluso violentas, penosas actuaciones en las que realmente se exalta otras cosas que no tienen ni siquiera que ver con la decisión del aborto. Vemos muchas cosas muy sexualizadas en la calle para promover pues el que esta derogación de la ley pues que ejercía que fuese un derecho fundamental o un derecho constitucional el aborto, y no lo es.
Y realmente es muy bueno que el país haya decidido, o los jueces hayan decidido volver a dar este derecho a decidir a los estados. Y realmente ahora veremos cómo cada estado tomará sus propias decisiones. Y pues lo que realmente desearíamos es que las personas que no estén de acuerdo con la decisión que tome democráticamente su estado, pues quizás se muden a un estado en el que estén alineadas sus ideas y en el que sí se respete pues quizás esas ideas que ellos comparten, y se pueden volver a California o se pueden volver a Nueva York, donde estarán más cómodos con sus ideales, y que dejen los estados conservadores ser y respetar lo que realmente sus ciudadanos desean en mayoría. Así es. Aquí en el estado de Florida se ha suspendido, aunque hay una nueva noticia que ha salido hoy, porque se suspendió la ley que iba a entrar en vigor que prohibía los abortos después de la 15ª semana. Sin embargo, la razón por la que se suspendió no es ni siquiera porque no se sepa cómo aplicar la más reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo, sino que los jueces entienden que es un conflicto entre la Constitución estatal y la Constitución federal. Eso va a llevar unas semanas, unos meses. Lo que está claro es que aquí en Florida, como en Texas, Adi, tenemos a unos campeones, unos gobernadores defensores del derecho a la vida, frontera segura, de salvar el poco dinero que le queda a muchas familias estadounidenses para poder llegar al final de mes y poder mandar a sus hijos a la escuela y poder seguir intentando cumplir con el sueño americano. Antonio, me gustaría saber tu opinión sobre cómo se ve a Estados Unidos desde España. A España recientemente ha ido el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Ha hecho unas declaraciones también que en cierto modo han agravado mucho a la prensa y a todos aquellos historiadores como tú, ¿no? Reconociendo o dejando entrever que efectivamente España tuvo una labor fundamental en la independencia de los Estados Unidos. ¿Cuál es la percepción de Joe Biden en España y separada o de otra forma de los Estados Unidos de América, ahora mismo, bajo el liderazgo de esta administración? Bueno, sí es verdad que Joe Biden dijo, algunos dicen que no seríamos independientes sin ustedes, y eso sonó, bueno, por un lado ha habido gente que se la ha tomado bien, pero otra gente como que parecía que estaba de humor, ¿no? En fin. Pero sí ha sonado bastante, y mira, tampoco, yo qué sé, tampoco es malo que por fin se reconozca la contribución española o hispánica en general a la independencia de Estados Unidos, porque es un hecho histórico, ¿no?, que se ha ocultado durante mucho tiempo, y bueno, de hecho los mismos Estados Unidos cada vez despierta mayor interés. Por ese lado podemos decir que Biden ha estado acertado. Por otro lado, pues su comportamiento ha sido un poco errático. Ha habido ahí algún vídeo muy famoso agarrándose a la mujer del presidente Pedro Sánchez, muy meloso. Claro, en principio no tiene mayor importancia, pero si ese vídeo lo hubiera protagonizado Donald Trump, ¿cómo hubiera sido el escándalo, no? Aquí parece ser que las cosas tienen importancia según quien las haga y no por el hecho objetivo en sí. Entonces eso ha sido muy comentado, porque de verdad los vídeos dan un poco de vergüenza ajena al comportamiento de Biden en las distancias cortas. En fin, la percepción de Estados Unidos, bueno, tú sabes que en España hay un discurso muy fácil, es por así decirlo, de antiamericanismo que viene de hace mucho tiempo. También es verdad que en el pasado ciertas políticas exteriores de Estados Unidos, sobre todo desde 1898, no han ayudado. Verás, vamos a ponernos en contexto, ¿no? Pero a día de hoy yo creo que el español promedio en general es bastante pasivo con lo que pasa en los Estados Unidos. La gente habla mucho pues que si Biden está senil, pero vemos que la izquierda está entusiasmadita con Biden. O sea, no solo el Partido Socialista, ahora vemos como algunas destacadas miembros, no sé cómo se pronuncia ya, pues están luchando contra el capitalismo en la ONU en Nueva York, ¿no? Con un viaje millonario a costa de todos los españoles. Y en verdad es eso, o sea, la izquierda progresista que nos vendía el antiamericanismo ahora está entusiasmadita con Biden. Pero espera un momentito, Antonio, espérate un momentito. Tú te estás refiriendo a la mujer que hizo estas declaraciones no hace mucho. Espera, vamos a escucharla porque merece la pena. Nosotros viajamos siempre en turista. No, Pablo Iglesias viaja frecuentemente cuál es el precio en business, que le mola mucho, porque claro, va al menos apretado. Claro, a mí también me mola. Y si lo paga el Estado, mucho más. Pero, Eduardo, ¿puedo terminar? Si lo pagan los Eduardo, demás, es el turno de Irene, luego conocemos contestas. perfectamente cuál es el precio del AVE. Y por desgracia en este país favor, hay Eduardo, muchísimos ciudadanos que no pueden permitirse pagar el AVE. Nosotros...
¿Qué te parece, Antonio? Es la misma mujer, ¿te referías a Irene Montero? Sí, ella y tres más, además, pero tú sabes lo que ha llamado la atención. A ver, pero cuéntanos quiénes son, te voy a poner la foto, cuéntanos quiénes son. Sí, pero tú sabes, María, lo que ha llamado la atención en España, que todas las estas... veo muy guapas, y muy pijas, las veo muy bien vestidas, Exactamente, pues la de la capitalismo derecha, muy bueno. Sí, la de la derecha, Isa Serra, yo no sé cómo ha entrado en Estados Unidos, porque ella en teoría tenía antecedentes penales por un conflicto que tuvo con una policía, a la que insultó, le llamó zorra, cocainómana. Condenada, de hecho, exactamente, condenada. En España esto está sonando mucho, cómo esta mujer ha entrado en Estados Unidos. Increíble. Pero no te olvides de que Pablo Escobar se tomó una foto con su hijo frente a la Casa Blanca y nunca tuvo visa para llegar a Estados Unidos. También es verdad, sí. Mira, Antonio, la de verde, que la veo también muy guapa, muy arreglada, es esta misma persona, ¿no? Sí. Hay un antes y un después, María. Hay un antes y un después. Qué bueno el capitalismo. La condenada, la que... Sí, no, Willy, ellas van a luchar contra el capitalismo en Nueva York. Fíjate que no les da por vivir en Venezuela o en Cuba. Todavía no les da por ahí. Parece que en el mapa de ellas eso no existe. No, claro. Cuba y Venezuela... Antonio, ¿sí? Cuéntanos un poquito con quién estuviste también este fin de semana, que he visto los 2 libros que se han anunciado, ¿no? La Conquista de México y Madre Patria. ¿Estuviste con Marcelo Gullo y con Iván Vélez? Correcto, sí, porque han sido 4 días de auténtica maratón. Resulta que me invitaron a una conferencia en Salobreña, que era 3 generaciones de hispanistas. Entonces estuve en Málaga, estuve en Macharabiaya, de ahí me recogieron, me fui a Salobreña, la costa tropical granadina, y tuve la oportunidad de estar en una conferencia con Iván Vélez y Marcelo Gullo, donde hablamos sobre el tema del hispanismo. Yo particularmente incidí en la influencia americana de España. Sí, no sé lo que pasa que espera, intenta entrar de nuevo y voy a preguntar una cosita a Sati. Ahora, perfecto. Ya está. Perfecto. Entonces, yo incidí particularmente en ese motivo. Luego hubo un coloquio, turno de preguntas, Iván firmó sus libros. Y bueno, pues hablé un poco a través de la gastronomía, a través de la música, a través de la literatura, para que no se vea siempre, porque claro, muchas veces cuando atacamos el indigenismo que quiere destruir lo hispano, lo occidental, hablamos de lo español hacia América, pero pocas veces o nunca prácticamente hablamos de lo americano hacia España, ¿no? Porque fue lo que el profesor Tomás Pérez Bejo, un historiador español radicado en México, llama una monarquía compuesta. Fue una interacción dinámica, no fue una difusión en una única línea. Entonces yo tuve la oportunidad de disertar, hablamos los 3, hubo un coloquio, se llenó la sala. Y fíjate que es difícil en julio en España, en pleno verano, en la costa granadina, pero la verdad que muy bien. He acabado muy cansado, pero todo fuera como eso, ¿sabes? Claro. Sadi, quiero hablar contigo un poquito sobre lo que está pasando también en la frontera sur. Esta semana conocíamos la noticia de que el Tribunal Supremo en Estados Unidos decía que el caso para determinar si el protocolo de protección del inmigrante que ha logrado, ¿no?, detener la entrada masiva y desordenada de inmigrantes, debía devolverse a Texas. ¿Cómo se está viviendo eso en Texas? Y sobre todo la noticia, pues, que van a declararse el estado de emergencia, que realmente se está viviendo una crisis sin precedentes y los daños causados a la propiedad de los tejanos y a la vida, la preocupación que tienen muchos tejanos. Así es, María, realmente malas noticias tras malas noticias. No es algo reciente, se viene sufriendo el abandono desde la administración federal hacia Texas y hacia los estados que tienen frontera con México desde hace mucho tiempo, y realmente estas noticias recientes lo único que van a crear es otra nueva ola de inmigración ilegal hacia el país en un momento en el que realmente el Estado está completamente saturado, en el que no tienen recursos para asistir a todas estas personas de manera digna y humana, y no estamos recibiendo ninguna asistencia desde la Casa Blanca para lidiar con esta crisis humanitaria, con esta crisis de seguridad que están sufriendo los tejanos, y tienen completamente abandonado a nuestro gobernador, a Greg Abbott, y a todos los oficiales que están en estas ciudades fronterizas, las cuales ya están desesperados y no saben de qué forma poder actuar para resolver esto, para poner un freno. Y pues con estas recientes noticias en las que se va a retirar esta política que había implementado el expresidente Donald Trump de remain en México o stay en México, realmente va a perjudicar muchísimo
el paso de estos inmigrantes y no sabemos cómo vamos a afrontar esto. Siento que la población se está desesperando y que esto no va a traer absolutamente nada bueno, y entendemos la desesperación de todas estas personas que viven día a día pues la vulneración de sus derechos, de la seguridad, del que pasen por sus propiedades, del destruyan su propiedad privada, el que no se sientan seguros, toda la violencia que se ha generado con todo esto, los casos de drogas, de tráfico humano, toda la entrada de fentanil que ha sufrido el país, toda la muerte que ha generado todo este pase de drogas en un estado como Texas, y realmente pues es algo que tenemos que luchar día a día por ello, y esperemos que tengamos cambios inmediatos en los que podamos afrontar esta situación, porque realmente si continuamos así no sabemos dónde vamos a llegar. Así es. Y Willy, me gustaría hablar contigo sobre las recientes jurisprudencias del Tribunal Supremo en temas tan importantes como, bueno, exactamente revocar el aborto a nivel federal y devolverse a los estados, pero también el tema que ha acontecido también en Nueva York, concretamente en el estado de Nueva York. Yo creo que las sentencias han sido muy importantes porque no solo han determinado que es inconstitucional que a los neoyorquinos se les prohíba portar armas fuera de sus casas, pero también se ha prohibido el voto de cientos de miles de inmigrantes que no tenían papeles para votar en las elecciones municipales. ¿Qué te parecen los golpes que le están aceptando a un estado tan liberal como Nueva York? Yo creo que la Corte está volviendo a lo que debe ser, a interpretar la Constitución y sus enmiendas de la manera que debe ser. La Corte, que se ha venido politizando por mucho tiempo, ahora se ha dado cuenta de que esa politización había llevado a estados como Nueva York a tomar decisiones como de enfrentar a la segunda enmienda de la Constitución, que le permite a todo ciudadano estadounidense el porte de armas. O sea, yo creo que eso es lo primero. Y no solamente ahí, sino que también la Corte le quita a la EPA, que es la Agencia del Medio Ambiente de Estados Unidos, la potestad de tomar decisiones y regulaciones a nivel federal con el tema del cambio climático. Porque se la quita porque esta agencia federal se había politizado demasiado. Ha sido un instrumento de la izquierda para empujar una agenda de cambio climático que no tiene absolutamente nada que ver con la realidad, sino es más otro punto de esta agenda 2030 que se ha querido empujar de la Casa Blanca. Tanto así que en esta reunión del G7 y la OTAN en Europa, el gran tema era el cambio climático, no tanto la guerra en Ucrania. Entonces, ¿qué pasa? La Corte Suprema ha venido y ha dicho, bueno, señores, tenemos que parar, vamos a ver qué está pasando aquí constitucionalmente, qué no, cuál es nuestro trabajo de interpretarlo. Lo de Roe v. Wade, como tú has dicho y hemos hablado en todo el programa, fue muy claro. Nosotros nunca debió estar en manos de nosotros porque Estados Unidos es una república y al ser república la fuerza está en los estados y los ciudadanos que viven en cada estado, y eso tiene que ser una decisión de cada estado, no de la Corte Suprema, porque el aborto en ningún sitio está en la Constitución. Ahora, la segunda enmienda de la Constitución sí está. El derecho a tu portar arma y a defenderte de un gobierno tirano. Entonces yo creo que esas cosas están claras dentro de la Constitución. La Corte ha vuelto y ha dado la vuelta y ha dicho, nosotros tenemos que, para seguir teniendo más credibilidad como institución, necesitamos regresar a lo que es a interpretar la Constitución de la manera que debe ser y no a politizarla, que es lo que se ha venido haciendo por muchísimo tiempo. Y ahora la jueza Jackson, la nueva jueza de la Suprema Corte, llega a reemplazar otro juez liberal en la Corte Suprema. O sea, eso no va a cambiar mucho ese balance, pero lo importante y lo bueno es, en el caso de Nueva York, específicamente, es que se le ha dado un golpe duro al liberalismo en estos estados y se le ha dicho, ustedes tienen que manejarse debidamente dentro de la Constitución de Estados Unidos. Y yo creo que eso es muy bueno para el país y muy bueno para otros países que vean que por lo menos todavía en Estados Unidos la Corte Suprema está tratando de mantener esa seriedad y esa ética profesional dentro de lo que es la interpretación de la Constitución del país. Magnífico. Antonio, quiero saber tu opinión sobre no sé si es una broma de mal gusto, pero definitivamente es algo particular porque te voy a hacer el símil en España. El gobernador de California, Newsom, emitió un anuncio, un comercial aquí en Florida pidiéndole a los floridianos que se muden a California porque van a tener más libertad. Eso es como un catalán diciéndole a un andaluz que se vaya a Cataluña para poder ser libre. ¿Qué te parece a ti?
Bueno, que de hecho, María, era la mentalidad de la oligarquía separatista catalana. Es la mentalidad de que nosotros somos los europeos, los civilizados, pues son las fábricas, tienen que estar allí, muéranse ustedes de asco y vengan aquí si quieren trabajar, verás. Pues no, yo pero creo que el civil tiene... son libres en Cataluña, son libres de aprender español, son libres de educar a sus hijos, muy libres, ¿no? No solo eso, María, no solo no son libres, porque date cuenta que el español está arrinconándose en media España, no solo en Cataluña, pero es que aparte de que no son libres, que Cataluña se está tercermundizando a marcha forzada. Es una de las regiones europeas, no te digo ya españolas, europeas con más peligro por el tema del terrorismo yihadista, por el tema de grupos islamistas. Han subido muchísimo la inseguridad, la suciedad, los robos. Fíjate, en una ciudad tan turística, por ejemplo, como es Barcelona, que es la capital de la región catalana, ¿no? Pero sin embargo, o sea, pero sin embargo sí tienen dinero para abrir otra sede de alto representante en Washington, D.C., que es un tema que tocaba Willy en su programa el otro día, y los acercamientos con miembros del Partido Demócrata, con Bob Menéndez, del Comité de Relaciones Exteriores. Es que es increíble la sociedad catalana, bueno, y no la sociedad catalana, ¿a dónde va el dinero de los contribuyentes españoles? O sea, ¿dónde está acabando el dinero? En crear toda esta, como decía uno de los autores del último libro que habla del independentismo y la financiación, por cierto, de los rusos, para crear toda esta maraña, ¿no? de falsos consulados y embajadas. Te pongo un ejemplo muy sencillo, María. Si ustedes que están allí van, por ejemplo, a Natchez o a cualquier zona de Luisiana que fue francesa, van a encontrar museos donde los franceses dicen que ellos fueron amigos de los indios mientras los españoles los exterminaron. ¿Por qué es esto? Porque Francia tiene muchos lobistas culturales pagados en Estados Unidos. ¿Cuánto tiene España? 0. Ahora bien, el sistema de las comunidades autónomas que está desangrando España económica y políticamente, pues tú tienes que la comunidad autónoma catalana tiene lobistas pagados en el Congreso de los Estados Unidos que se reúnen tanto con demócratas como con republicanos para venderle la causa de la independencia con dinero a todos los españoles. Otro ejemplo, una vez vi un reportaje sobre los isleños de Luisiana que son descendientes de canarios que llegaron en la época de Carlos III, a finales del 18. Si tú ves ese reportaje, la locutora o la presentadora, perdón, jamás menciona la palabra España, jamás, mientras algunos descendientes de isleños que ya han perdido el idioma, pero en inglés se escucha como dicen Spain, Spaniard, Spanish, la presentadora jamás. ¿Y ese dinero de dónde sale? Pues de todos los españoles. España está financiando su propia autodestrucción en Estados Unidos y en el resto del mundo. Increíble. Es para reírse por no llorar, pero increíble. Esto está teniendo resultados trágicos. Sadi, un último tema antes de cerrar, que sé que todos nos tenemos que ir y seguir. ¿Qué te parece a ti la decisión del Tribunal Supremo de que un profesor de fútbol americano de instituto, pero bueno, eso aplica a cualquier funcionario público, sí tiene derecho a rezar digamos, en el campo de fútbol, porque eso no conlleva, digamos, una violación, ¿no?, de la separación entre lo que es el Estado y la Iglesia o el Estado de la religión? O sea, ¿qué te parece a ti que hemos llegado en este país al punto en el que hay que aclarar eso, de que realmente uno tiene derecho a rezar y que no debería de ser prohibido en un instituto, en un colegio público? ¿Qué te parece a ti? Bueno, ha sido otra de las victorias que nos adjudicamos, pero realmente vemos cómo esto demuestra la grandísima hipocresía que se vive a nivel internacional con el cristianismo, puesto que siempre se defiende el uso de las religiones o la expresión de otros tipos de religiones en cualquier país, mientras que cuando se trata del catolicismo o la cristiandad, se ven muchísimo más atacados, se ven como incluso en estas recientes manifestaciones pro aborto, mujeres entrando desnudas en las iglesias, interrumpiendo las misas, con una total falta de respeto hacia los ciudadanos que quieren ejercer su libre derecho a ejercer su religión en este país. Y realmente eso prácticamente no se condena en los grandes medios. Entonces, esto ha sido una gran victoria para todos y debemos enfocarnos en que realmente se respete los derechos por igual de todas las religiones y de todas las personas que desean expresar su fe de forma que, en una forma recogida en la Constitución que nos da ese derecho a todos los ciudadanos en Estados Unidos. Así que otra victoria más que nos sumimos, estamos muy contentos por esa decisión y esperamos que continuemos todo este trabajo
y consigamos más logros en los que se respeten los derechos de los cristianos en este país y a nivel internacional. Vemos que realmente han recibido muchísimos ataques en muchos países y necesitamos unir fuerzas y defendernos. Y han asesinado a muchos cristianos, la última vez en Nigeria, hace escasas semanas, en las que acribillaron y asesinaron a tantos cristianos. En paz descanse. Bueno, quiero daros las gracias, muchísimas gracias por este primer programa de Hispanic Dilemma. Quiero teneros como colaboradores así habituales, porque necesito que me apoyéis para llegar a las elecciones de midterms y que los españoles se enteren de verdad de lo que pasa en Estados Unidos. No la que le cuenta, ¿verdad, Antonio? El periódico El País o El Mundo, que ya conocemos muy bien de cerca a los corresponsales, que solo cubren lo que ellos quieren cubrir, nos ponen como unos analfabetos anacrónicos y, en fin, los que no sabemos de nada. Aquí en Estados Unidos, por lo visto, no sabemos de nada, ¿verdad, Antonio? Los que lo saben son Macron y el Boris desde Inglaterra y todos los europeos que ahora vienen a darnos lecciones después de que los americanos les salvaron 2 veces de 2 guerras mundiales. Sí, y no te olvides, María, que esos periódicos que tú has citado viven del dinero público. Si tuvieran que vivir de lo que ellos venden, habrían cerrado hace ya unos cuantos años. Sí. Por fin, María, se han dado cuenta de realmente qué tan importantes somos los hispanos en este país y necesitamos defender realmente nuestros valores y nuestras aportaciones. Fíjate que el único que aquí censuran y sacan de la pantalla es Antonio Moreno, por algo será. No sé, la cámara me está bailando hoy, María. Ayer me hicieron ver entrevista en la mañana y pasaba lo mismo. Cada vez que yo tiraba esos cañones duros se iba a la comunicación y dicen, ¿por qué será? Solamente me pasa a mí. Pero Willy, antes de irnos, cuéntanos un poquito qué haces en El Salvador, por qué te han invitado, o sea, qué es lo que está pasando en ese país del que se escuchan también tantas noticias con Nayib Bukele. Bueno, me están invitando básicamente para conversar del tema de la ética electoral y cómo se maneja a nivel comunicativo. O sea, entendamos que, como veníamos hablando en este programa, la importancia de la Corte Suprema, de los tribunales electorales y su independencia, lo mucho que significa para la solidez democrática de estos países. Entonces yo creo que en ese sentido voy a hablar en varios lugares sobre ese tema aquí en El Salvador y asegurarse de que en el medio de todo esto las instituciones democráticas sólidas son las que le garantizan el futuro de estos países. Entonces estamos aquí para eso, muy contentos de regresar después de 2 años y algo que no llegaba por el tema de la pandemia, pero estamos por aquí un par de días más y ya me regreso a Estados Unidos. Bueno, pues muchísimas gracias. Antonio Moreno lo censuraron, así que no lo podemos despedir. Está claro que van a por él. Pero gracias, Sadi Chávez, desde Texas. Ha sido un placer compartir contigo este fin de semana. Lo hemos pasado encantada, María. Y además hemos sufrido ese calor que solamente se parece al de mi tierra, Sevilla, 52 grados en verano. Gracias, Willy, y nos vemos. ¡Uy! Volvió Antonio Moreno. Antonio, ahora sí. Te devolvieron. Pues nada, le estaba diciendo a Sadi que en Dallas, que es donde hemos estado en Fort Worth y donde ella venía de Stephenville también, el verano, el calor que he sufrido solo se compara al sevillano. Era algo así como los 52 grados de Sevilla en agosto hasta las 11 de la noche con 40. Eso era una cosa de locos. Dios guarde. Dios guarde. Bueno, un fuerte abrazo a todos y nos vemos la semana que viene en nuestro nuevo programa en Hispanic Dilemma. Quédense con nosotros. Hasta pronto. Chao.